Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para todos los que nos miran en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Dios de los cielos, llenando sus vidas cada día más de, de su misericordia, de amor, de paz, de tranquilidad, de gozo y alegría. Acá continuamos con la clase número 11, la cual estaremos hablando sobre en esta noche o la serie de un encuentro con los avivadores, la cual este capítulo es: Él es el Salvador del mundo, pero es tu Salvador. Amén. Entonces continuamos acá con John y Charlie Wesley y quiero compartir contigo estos capítulos. Espero que sea de bendición para tu vida y que lo puedas compartir con otras personas para que otras personas también sean bendecidas. Amén. Dios te bendiga. Entonces dice así: poco después de la muerte de Samuel Wesley, el doctor Burton, ex asociado de Oxford, y James Agletorpe, viejo amigo del reverendo Wesley, le sugirieron a John que acompañara al coronel, después general, Oglethorpe, como capellán para el nuevo asentamiento de Savannah, Georgia, que llevaba el nombre del rey Jorge II o Jorge II. Entonces dice, Oglethorpe era un miembro del parlamento que tenía gran interés en lo que le sucedía a los pobres en Inglaterra, y sus investigaciones habían llevado a la liberación de muchos de la prisión por deudas. En junio de 1732, él y 20 consejeros más, incluido Burton, obtuvieron una carta constitutiva de Jorge II, que era el rey Jorge II, y fundaron la colonia para aliviar a los pobres y darle una oportunidad para comenzar de nuevo. Oglethorpe fue nombrado gobernador de la colonia. Así fue como en febrero de 1733, 120 inmigrantes establecieron el primer asentamiento en la colonia, que se convertiría en Savannah. Los años siguientes se unieron a ellos grupos protestantes de Salzburgo, Alemania, que huían del control de la Iglesia Católica. Había un control lo que la Iglesia Católica tenía para ese tiempo. Entonces ellos estaban huyendo de ese control. A ellos le siguieron grupos de las tierras altas de Escocia y algunos de los moravos que buscaban difundir la palabra de Dios entre los nativos americanos. Los moravos eran otro grupo de cristianos evangélicos, los cuales predicaban la palabra de Dios. Dice, John estaba intrigado ante la perspectiva de ministrar a nativos puros. Dice, y le pidió a Charles que se uniera a él. Oglethorpe designó a Charles secretario, John, Charles y otros 2 miembros del Club Santo, Benjamin Ingham y Charles de la Monte, zarparon con 300 pasajeros a bordo del Simmons, así se llamaba el barco en el cual ellos iban, el 21 de octubre de 1735. Charlie fue ordenado la víspera del viaje. El barco fue escoltado para apaciguar los temores de un ataque por parte de los españoles. Cuando esta escolta tuvo que separarse del Simmons, el barco atracó en Cowes, y dice, en las islas de Wight, y debió esperar una escolta más apropiada antes de continuar. Sin embargo, una vez a bordo, los 4 metodistas no perdieron el tiempo y se establecieron un programa riguroso para la devoción privada, la lectura de la Biblia y los servicios de oración públicos. Los 4 amigos se levantaron a las 4 de la madrugada todos los días y se retiraban entre las 9 y las 10 de la noche. Cada momento del día estaba planificado para el estudio.
de tal manera que se levantaban a las 4 de la mañana y se retiraban a las 10 de la noche. Desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche ellos enseñaban la palabra de Dios. Cada momento del día estaba planificado para el estudio. La oración, la asistencia a los servicios, la satisfacción de las necesidades físicas y las reuniones con otras personas para discutir sobre religión. Dice, entre los pasajeros se encontraba un grupo grande de alemanes moravos. El quinto grupo que fue a Georgia, quienes rápidamente se hicieron conocidos por su piedad y actitud para la oración. Los Wesley y sus dos amigos asistían a las reuniones de los moravos todas las noches, y John estudiaba alemán a fin de poder comunicarse con ellos. Ellos observaban cómo adoraban los moravos con genuina emoción y cómo realizaban oraciones espontáneas y sentidas. Los Wesley estaban admirados, o los cuatro el grupo de los cuatro que andaban ahí de la iglesia metodista o anglicana. Ellos admiraban la forma de adorar los moravos, porque los moravos adoraban a Dios de una forma sorprendente, la cual hacía que la presencia de Dios descendiera y su fe fuera inquebrantable. Amén. Y dice, los moravos practicaban el compañerismo grupal compasivo, el estudio bíblico, el canto de himnos y una confianza tranquila y personal en Dios. En cuanto a la salvación, que causó una impresión en los 4 miembros del club. Sin embargo, otra cosa los impresionaría mucho más en los días siguientes. Dice, después de varias semanas anclados en Cowichan, en la isla de Wight, el barco finalmente zarpó hacia el ancho Atlántico el 10 de diciembre con una escolta de 40 barcos. El viaje resultó una sucesión de tormentas. Enfrentados a la muerte a manos de esas tempestades, John se sorprendió al ver que no se sentía preparado para morir, pero pensaba que estaba en paz con Dios. Incluso se preguntó a sí mismo, ¿cómo es que no tienes fe? Él mismo se preguntaba, ¿cómo es que no tienes fe? O sea, ¿cómo es que yo no tengo fe? Mientras que predicaba la palabra de Dios. Los moravos estaban ahí firme, creyéndole a Dios en medio de la tempestad. Dice, sin embargo, los moravos actuaron en claro contraste con esto. Sin importar la dureza de la tormenta, no mostraban temor. Tampoco habían mostrado orgullo, ni ira, ni falta de perdón durante el viaje. De hecho, en medio de una tormenta estaban en un servicio y cantando un salmo cuando una ola se estrelló sobre el barco, rasgó la vela mayor en pedazos e inundó la cubierta y los niveles inferiores con tal fuerza que muchos pensaron que el barco iba a ser tragado por el océano. Sin embargo, los alemanes cantaban como si no se hubieran dado cuenta. Era una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que estaba pasando en aquel lugar, ellos estaban ahí adorando a Dios, sin importar lo que estuviera pasando, sin importar nada. Era porque ellos estaban confiando en Dios, que si morían se iban para el cielo. O sea, ellos tenían la fe y la confianza en eso. Mientras que Wesley no confiaba o pensaba que si moría, ¿dónde? O sea, verdaderamente sería salvo. Eso es lo que nosotros a veces debemos preguntarnos también. ¿Verdaderamente somos salvos? Entonces dice, a pesar de la multitud de pasajeros ingleses que entraban en pánico y gritaban de miedo, John nunca había conocido a una persona, mucho menos a un grupo completo de hombres, mujeres y niños que no tuvieran temor de morir. John decidió tratar de imitar el ejemplo de que temer a Dios significaba no temer a nada más en esta vida. A veces confundimos las cosas. Al mismo tiempo, sin embargo, se daba cuenta de que esas personas tenían algo de Dios que él le faltaba. Y era algo que quería con desesperación. Sin embargo, al ser un hombre con un llamado y un título, era todavía demasiado orgulloso como para buscarlo.
A veces nosotros por el título, la posición académica, el apellido, el dinero, nos volvemos tan orgullosos que preferimos quedarnos en el orgullo y no buscar a Dios. Y es triste andar en esa confusión. Esa búsqueda tuvo que esperar hasta que sus esfuerzos en Georgia demostraron varias veces ser un fracaso y hasta que finalmente regresara a Inglaterra, con más hambre y más deseo por Dios que nunca. De modo que John continuó con su batalla interior para alcanzar misericordia, sin la revelación de ese tipo de fe, del corazón, que descubriría más adelante. Más adelante se daría cuenta de la fe que tenía que tener. Dice, el Simón arribó a tierra en Georgia en la mañana del 5 de febrero de 1736. Estaban viajando desde diciembre, del 10 de diciembre, porque ancló el 10 de diciembre en el Atlántico. Pero imagínate, el 5 de febrero fue que vino a parar de 1736. Y los pasajeros pisaron suelo americano por primera vez. Deseoso por comenzar su trabajo, John consultó a un pastor moravo, Augustus Gottlieb Spangenberg, en busca de consejo. Durante la conversación, Spangenberg le dijo explícitamente, hermano mío, primero tengo que hacerle una o dos preguntas. Y le preguntó, ¿tiene usted el testimonio dentro de sí? ¿El Espíritu Santo da testimonio con su espíritu de que usted es un hijo de Dios? Las preguntas que le hizo el moravo a John Wesley. Pero John estaba sorprendido de lo que estaba pasando. Y dice, John estaba tan sorprendido por las preguntas que no sabía qué contestar. Así que Spangenberg reformuló la pregunta. ¿Conoce a Jesucristo? John hizo una pausa nuevamente y después respondió, sé que Él es el Salvador del mundo. Y le dijo el otro, eso es cierto. Respondió Spangenberg, ¿pero sabe que Él lo ha salvado? Wesley respondió, espero que Él haya muerto para salvarme. Decidió Spangenberg reformuló la pregunta. Decidido, Spangenberg reformuló la pregunta. ¿Lo sabe usted mismo? Le preguntó. ¿Lo sabe usted mismo que Él murió por usted? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Lo sabemos nosotros que Cristo murió por nuestro pecado? ¿Que Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días para afirmar nuestra fe. John dudó de nuevo antes de responder y dijo, sí lo sé, con tanta confianza como pudo, pero sintió que esas palabras eran vacías. Un hombre con el cual tenía un llamado poderoso, pasaba circunstancias, pasaba momentos donde él dudaba de las cosas, de lo que estaba pasando, pero fue porque él fue criado de una manera diferente, porque él se crió en la iglesia anglicana, donde se regían por una sola directriz, una sola rama, donde decían, si tú ayudas a las personas, tú eres salvo. Si tú haces obra, tú eres salvo. Entonces, por eso era que se regía John Wesley. Pero él estaba a punto de conocer la verdadera salvación, la verdad, la vida. Él estaba a punto de conocer lo que era tener fe y lo que era servirle a Cristo. Así que, amados hermanos y hermanas que nos ven por este medio, yo quiero decirte en esta hora, reconcíliate con Cristo, reconcíliate. Todos los días debemos preguntarnos la noche, ¿estoy creyendo que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí? Y hazte la pregunta tú mismo y date tú mismo la respuesta, hasta que estés convencido o convencida. Amén. Así que, bueno, confiemos en Dios, que Dios tiene el control de todo. Y si Dios te ha llamado, para hacer cosas maravillosas contigo, pues créeme que Dios lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Bendiciones y Dios te bendiga.